Habíamos terminado en la frase de Ruth 1:16, la famosa frase de Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Punto. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueres, moriré yo, y así seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, que estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Acá podríamos agregar, no la lastimó más. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que ella le dijo, no me lastimes, no me ruegues, no me lastimes. ¿Qué era esta frase? ¿Qué contenía? ¿Recuerdan? Porque esto es clave para arrancar hoy. ¿Qué contenía esta frase? Un qué de Noemí, un qué de Ruth, perdón, un qué de Ruth, un qué. Muy bien, un compromiso. ¿De qué? Muy personal, ¿con quién? Lean la frase. Con Noemí. Un compromiso grupal y un compromiso espiritual con Dios. Desde este momento, hagan el paralelismo. ¿Qué va a pasar con Noemí? Lo que pasó con Rahab. ¿Qué pasa con Rahab? Automáticamente una persona que no pertenece al pueblo de la... Lo que pasa de ahora en más con Ruth tiene un paralelismo con Rahab. ¿Qué pasa con Rahab? Muy bien, la famosa frase, yo sé que el Dios de ustedes es el Dios del cielo y de la tierra. Automáticamente, Rahab, como Ruth, es un paralelismo directo. Dos mujeres que no pertenecen al pacto, que no pertenecen al pueblo de la heredad de ese pacto, automáticamente hallan gracia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Pasan a pertenecer al pueblo de Dios, con lo que todo eso significa. Entiendan eso, quédense ahí, porque ahora empieza toda una concatenación de hechos. ¿Está? Por eso dije Rahab. Rahab y Ruth son ¿qué? Dos extranjeras que a través de una confesión de ¿qué? De fe, Pablo lo explica 500 veces, hallan gracia delante de Dios y automáticamente son ¿qué? Herederas, son coherederas. ¿Sé qué? Es otra la palabra, pero está bien, sí. Son parte del pueblo de la heredad, del pacto. ¿Sí? Por eso dije Rahab, para que tengan un paralelismo. Hasta acá, bien. Y acá empieza todo. Por favor, atención. Versículo 19 al 22 del capítulo 1. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Lo voy a leer todo y después lo vamos a ir desmenuzando. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, y dale con Belén, no les dice nada. Total, como escribir era gratis en ese momento, dije, mandá Belén, Samuel, mandá Belén. A ver si capaz que de acá 3000 años la gente se da cuenta, porque el judío que lo lee en ese momento al toque se da cuenta. No importa, pero acá evidentemente no. Más todo lo que significaba Belén. ¿Qué significaba Belén? Casa del pan. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Las mujeres. Y ellas les respondían, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y sigue, y así volvió Noemí, y Ruth la Moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Acá hay para hacer 5 tipos de dulces diferentes. No vamos a ver todo, porque no me va a alcanzar ni siquiera la hora. Ya de por sí, como dato, aquellas intrépidas, ¿sí? Fíjense que los nombres de Dios va cambiando. Usa Todopoderoso, usa Jehová, y eso tiene un significado que no lo vamos a poder ver, pero tiene un significado.
Por eso Samuel se encarga de poner Jehová, Todopoderoso, si no podría haber puesto Dios, 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 Dios. Y no, y cambia el nombre. Cambia el nombre porque cuando, según el nombre, hay una repercusión directa sobre esa acción. No es lo mismo el Todopoderoso que Jehová que Dios. Eso tiene que ver con los nombres de Dios, Simoni. Ahí va. Pero fíjate que te lo está diciendo. Llamadme Mara porque en grande Mara es amargura. Ahora vamos a ir. Está bien, está muy buena la pregunta, pertinente. Voy al 19, empiezo ahora y empiezo de a poquito. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Muchas veces, pasa que no le damos pelota, porque leemos de corrido, frases de la Biblia parecen como sobreabundantes. Es como que está reafirmando y parece decir, bueno, sí, está bien. Es como diciendo, entraron a Belén, llegaron hasta Belén y estaban en Belén, por ejemplo, o anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Se supone que en la lógica narrativa nuestra, que no es la del autor, sino para qué se sobreentiende que ya están las dos. Porque si yo ya leí parte del primer capítulo, sé que ¿quién queda? Las dos. Queda Noemí, queda Ruth. ¿Está? Bien. O sea que esto parece a priori sobreentendido. O sea, ¿para qué me lo volví a repetir? Sin embargo, esto es clave. Porque cuando Samuel pone acá, anduvieron pues ellas dos, está llevando a Ruth, ¿a dónde? Al mismo nivel que ¿quién? Si son ellas dos, que Noemí. ¿Por qué al mismo nivel? Porque Noemí, ¿de dónde es? Más allá de que después tomó la decisión directa o indirecta de irse. ¿Noemí qué es? Hebrea. Y si es hebrea, ¿qué significa? Que pertenece ¿a dónde? Al pueblo de Dios. Más allá que después haya tomado la decisión que haya tomado. Su identidad es esa. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces lo que está haciendo, la pone en un punto fijo a Noemí, pero la lleva a Ruth al mismo estatus espiritual. Es impresionante. Por eso empecé con la frase. La frase marca un antes y un después en la vida de Ruth. Va a marcar después un antes y un después en la vida de Noemí. Porque estas cosas es como todo, se va viralizando. ¿Está? Eso es como el leudo de la masa, la levadura de la masa, que se ve de dos maneras. Se trabaja de dos maneras. ¿Se acuerdan esto? Bien. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Ya están en el mismo estatus. Ruth dejó de ser aquella que está fuera del pacto para pertenecer al pueblo del pacto. Y esto tiene implicaciones importantísimas, sobre todo para nosotros. Lo dejo ahí, porque si no ya es confundir. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad, voy a leer lo que subrayé en verde, que es todo parte del 19b hasta el 22, hasta el 21, inclusive. Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Entonces lo primero que yo me tengo que preguntar es, ¿por qué el autor pone? ¿Era necesario poner que toda la ciudad se conmovió? ¿Sí o no? Y si era necesario, ¿por qué? Y si no era necesario, ¿por qué? No me tiren fruta. ¿Era necesario? Sí. ¿Por qué? Porque ella se fue llena y cuando volvió, todos la conocían, así como... Ahí está. Porque Noemí es una mujer conocida. Toda la ciudad, específicamente la tradición habla de todas las mujeres, porque en ese momento se dice que los hombres estaban en otro lado, que ahora vamos a ver. Cuando la ve a Noemí, se conmueve. ¿Qué significa se conmueve? Hizo alboroto. Agitaron grandemente. ¿Para bien? ¿No lo sabemos o sí? Vuelvo al pasaje.
Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y la pregunta del millón es una pregunta retórica que se hacían entre ellas. ¿No es esta Noemí? ¿Qué está diciendo Samuel acá? Está afirmando un montón de cosas. Lo primero que está diciendo es que efectivamente Noemí, junto con su familia, era una familia noble. ¿Qué significa noble? Acaudalada, con poder social, político y económico. Toda la ciudad lo conocían. Las familias de ese momento que tenían ese tipo de estatus no eran 4, eran muchos, porque esa familia tenía ¿qué? ¿Y qué? Sí, ¿materializado en qué? Sí, eso lo dije yo, pero ¿en qué? ¿Materializado qué se daba el poder económico en esa época? ¿En? Sí, ¿qué más? Tierra, ¿qué más? Ganado, ¿qué más? Sirvientes, criados, gente que trabajaba para ellos. Ustedes la ven a Noemí, ustedes la pueden llegar a ver a Noemí, no digo que no lo haga, limpiando la casa. Yo creo que el estatus de Noemí daba para que Noemí, justamente, porque Noemí se llama agradable, dulce, vivir una vida acorde a su posición económica. ¿Está mal? No, para nada. Al contrario. Ahora, cuando Noemí vuelve, el asombro, el alboroto es tal. ¿Por qué? Porque la gente ¿con qué se encuentra al verla? Con una persona devastada. Con una persona devastada, con una persona que, versículo 5, ¿cómo queda Noemí? Desamparada, en estado de orfandad. No es solamente emocional, no es solamente que Noemí la ven triste llegar, sino que cómo la ve la gente. Hace un contraste en cómo la había conocido. Imagínense, usen la cabeza, bien vestida, ¿sí? Una mujer a la que era servida, a una situación totalmente ¿qué? De orfandad, de desamparo, en todo sentido. Es más, el no es esta Noemí, es un balde de agua fría, porque evidentemente su postura corporal, su físico, evidentemente también había cambiado. Piensa en esto. Y ella lo ratifica cuando dice que me fui llena por todo esto, más allá de, se fue llena porque se fue con Elimelech y Malón y Kelión, sino con todos estos bienes materiales que no era menor, y Jehová me volvió, ¿qué? Vacía, estaba vacía. Entonces, acá hay 4 afirmaciones de Noemí que no son menores, que quiero que las vean, que yo les ayudé un poquito subrayándoselas. Lo primero que tienen que ver es, toda la ciudad se conmovió, evidentemente fue real. A Noemí se la conocía mucho, se la ve venir sola con otra mujer, llama la atención, pero no solamente que llama la atención por la cantidad de personas que se fueron y por la cantidad de personas que volvieron. Hagan de cuenta que de la iglesia se ve una familia de 15, 20 miembros y a los 10 años, no vamos a usar numerología hebrea, vuelve una persona de la que ustedes conocían y al lado viene otra persona. ¿Llama la atención? Claro que sí. Claro que sí. No es de chisme esto. No es que están 2 cotorras. ¡Ay, mirá! No. Realmente ha sido un golpe para esa gente. Eso es lo que está diciendo Samuel acá. Saquen la idea del chisme, del cotorrerío. Perdón, pero lo quiero hacer bien, ¿sí? Para que se entienda. No, acá hay una preocupación, hay un asombro del pueblo. Que ve en una mujer que lo tenía todo, llegar sin nada. A tal punto que en el relato, cuando yo empiezo a escarbar, no existe Ruth. No hay un diálogo de Ruth acá. En ningún momento Noemí se paró a decir, bueno, les presento a mi nuera. Noemí habla de ella. Recuerden que cómo venía Noemí, enceguecida, furiosa, herida, lastimada. Por eso dice 4 cosas durísimas. Primero que cambia su identidad, ella misma. ¿Quién cambia la identidad en la palabra, en la Biblia?
Dios. Sin embargo, ¿qué hace ella? Se autopercibe amarga. Entonces lo que está diciendo esta mujer es, esa que conociste no existe más. Ahora hay esto. ¿Esto qué significa? Una mujer sin presente ni futuro. Gracias, Ruth. Ruth le hubiese dicho, estoy al lado, hola. Pero sacala, porque ella la saca del juego acá. La saca de la narrativa. Samuel ni siquiera... ¿Por qué? Porque el centro es yo. Fui yo, soy yo y sigo siendo yo. Yo que estoy amarga, ¿por quién? Por el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque me fui llena y Jehová me volvió con las manos vacías. Entonces, ¿para qué pensás que yo soy aquella? Jehová, fíjense, es lo que yo les decía, fíjense los nombres de Dios cómo lo va cambiando, que también nos va a dar tiempo. Si Jehová dio testimonio contra mí, ¿qué está diciendo? Testificó. ¿Tenía razón? Sí. Acá sí. Juicio, entró en juicio. ¿Por qué? Porque ella, en forma directa o indirecta, salió de la tierra prometida. Hebrea, que pertenece a la tierra que Dios le prometió, ella rehúsa eso en pos de busca de bienes materiales y entra en juicio. Y termina, el Todopoderoso me afligió. ¿Juicio y qué? ¿Y qué? Juicio y castigo. Bien, Moni. Entonces, fíjense, ¿qué quiere dejar claro Noemí ante aquellas personas de Belén que vienen, pongámosle, azoradamente a saludarla, a darle la bienvenida? Repito, no hay chimento acá. La gente está preocupada porque la ve, evidentemente la querían también mucho. La querían sus nueras, que eran extranjeras. Yo me imagino que también la gente de Belén la quería mucho. Por eso, al ir a recibirla, se encuentran con esta Noemí. Entonces, ¿qué quiere dejar claro Noemí? El trato del Todopoderoso me ha llevado a la amargura. Él me trata así. Vacía me hizo volver. Me puso amarga, me sacó todo. El Señor dio testimonio contra mí. Eso decía, estoy bajo su juicio. El Todopoderoso me ha afligido y por consiguiente estoy bajo su castigo. Hay juicio y castigo contra mí. Cuando nosotros habíamos dicho que ¿qué? ¿Que Dios qué? Porque el que lee esto dice, bueno, entonces Dios, hay arbitrariedad absoluta acá. Se ensañó con alguien y no te lo suelta hasta... ¿Es así esto? Eso es lo que tienen que ver ustedes. Por eso hay que retrotraerse a los primeros versículos. ¿Qué decisión tomaron ellos? Y por consiguiente, ¿qué concatenó? Y si a estas afirmaciones le agrego la del versículo 13, ¿se acuerdan? La mano del Señor se levantó. No tengo opción, no tengo posibilidad. Por eso repito, y voy para atrás, fíjense, cuando ella dice, no me llamen Noemí, llamadme Mara, grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, me fui llena, Jehová me ha vuelto con las manos vacías, ¿por qué me llamás Noemí? Ya que Jehová dio testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. No existe Ruth. ¿La ven acá? Yo no. Recién en el 22, fíjense, acá hay como un paréntesis. Samuel, ¿qué dice? Anduvieron pues ya dos hasta que llegaron a Belén, que ya lo había explicado qué significa. Y en el 22 vuelve, pero en el diálogo con las personas que la conocieron de por vida, que vieron tal vez cómo hizo su familia, cómo creció Malión y Kelión, y después se fueron, Ruth no existe. Porque habla de ella, habla de sí misma y de lo indignada que está por culpa de Dios. Cualquier semejanza con la realidad de hoy y de cada uno es problema de cada uno. Pero no es menor. No es menor. Y lo que quiere decir Samuel es que está trabajando con gente tan real como sus lectores. Acá nadie ha inventado. Lo que te está diciendo Samuel es que la está pasando muy mal, Noemí. Y enfrentarse a la gente que te vio en tu mejor momento no debe ser fácil. Y hoy viéndote un perro no debe ser fácil, ¿eh? Yo diría que es muy, muy difícil. Porque lo primero que tenés que hacer es agarrarte todo ese orgullo, toda esa historia que te conoció como una mujer noble y masticarla y seguir.
Por eso fíjense lo que hace Noemí, esta interposición. No me llames Noemí. O sea, automáticamente no deja hablar a nadie y ella interpone su nueva identidad. Sí. Esta nueva identidad, o sea, ella está obligada a contar lo que a ella le pasó al pueblo. Ella no está obligada a nada. Ella automáticamente interpone su situación para terminar todo tipo de especulaciones que pueda haber con las mujeres que en ese momento se reunieron preocupadas por su situación. Entonces ella, antes que hable alguna, antes que... Lo que te está diciendo Samuel acá, el relato real no estuvimos ahí, pero lo que te está diciendo Samuel acá en la narrativa es que era tal la indignación que no dejó hablar a nadie. Es como que si te preguntan, quiero saber cómo está, mira, no me pregunté ahora, no quiero hablar. Mira, no quiero hablar ahora. ¿No te pasa eso? ¿Pasa eso? No tengo ganas de hablar ahora. Entonces, ella automáticamente que dice, mira, no me llame Noemí. La que conociste no existe más. Que esté obligada, o sea, que quiera después contar o no, ya excede la historia, excede el propósito de la historia. Estoy hasta acá. Viene... ¿No sería una forma de reconocer de ella que hizo mal y la trajo? Está bueno lo que decís. A priori, fíjate, ella respondía, ¿sí? No me llamé Noemí, grande amargura, puesto él, todopoderoso, fui llena, pero Jehová me puso con la mano vacía, o sea que Jehová dio testimonio con mí y el todopoderoso. En ningún momento dice, me equivoqué. En ningún momento hay acá en ningún momento, por lo que yo leo y en base a eso estudio e interpreto. Como que cuando le va mal se acuerda de Dios, pero cuando le fue bien no se acuerda. Es Noemí, es cada uno de nosotros. ¿Está? Yo me fui con todo. Está bien, ¿por qué te fuiste? Tendría que haber alguien al lado diciendo, ¿por qué te fuiste, Noemí? Contale acá, ¿por qué? ¿Para qué te fuiste, Noemí? Para buscar que te vaya mejor de lo que ya te iba. Bueno, pero yo no decido en casa. Sí, está bien, pero tu silencio... Es más, el que decidió está muerto. Si es el que decidió, el 90%, el que tomó el 90% de la decisión está muerto. Tus hijos, yo quiero decirle una cosa, cuando Abraham se va, no quiero, porque si no después los enriedo, ¿vieron? Y no, cuando Abraham se va de la tierra prometida por hambre, Isaac necesita novia. ¿Se acuerda alguno? Vamos, estoy mirando para allá. Bien. ¿Y qué hace? ¿Le busca ahí entre las mujeres? No. ¿Qué hace el amigo? Manda que le hace, ¿sí? Prometeme, esta es real, es más arriba. Prometeme que me va a traer una mujer del pueblo de Israel. No vas a parar hasta conseguirle. Esto, búsquenlo, Abraham lo agarra del cogote al criado. Eso significa esta seña. Porque te corto, eso es lo que le está diciendo. Las pelotas. Andá y buscar una novia a mi hijo de la tierra de Israel, del pueblo de la promesa. Ni se le hubiese ocurrido a Abraham. Como les pasó a los padres de Sansón. No hay entre tus hermanos mujer israelita. No quiero, yo vi en Timnat. Bueno, pero hay una interposición. Siempre, Moni. Acá puede ser también que cuando la ven, una interpretación de que yo lo leo así, que cuando la ven volver a Noemí, cuando así, como se fue y como volvió. También no es, mirá, Dios también tiene su peso acá. No dice el autor, no quiero especulaciones. Yo lo que me atengo es toda la ciudad se conmovió. Si te está diciendo eso Samuel, porque podrían haberlo no puesto. Poderoso que todo lo puede. Por supuesto que estamos hablando del pueblo de Israel, ¿está? Pero no, yo no puedo especular si ves que te fuiste y mirá cómo Dios... No. Sí hay... Traído hoy, mirá, vamos, mirá, no me quiero meter ahí, pero mirá, yo te cuento una anécdota, está acá, en Mateo, Marco y Lucas. Van los discípulos con Jesús y los discípulos ven a un hombre ciego y ¿qué le dicen los discípulos a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué le preguntan los discípulos a Jesús? Ven a un hombre ciego. ¿Quién pecó? ¿Sí? Era automático. Te está hablando de la cosmovisión de esa época. Yo no dudo, pero yo no puedo decir eso porque no está en el escrito de Samuel acá. No lo está reflejando. Está hablando de...
Mirá, no invento lo que no hay. Yo puedo buscar un paralelismo, puede haber, porque en ese momento no era algo raro que si te iba mal es porque algo hiciste. Repito, 2500, 2000 años después, los discípulos van caminando con Jesús y le dicen, ¿quién pecó? Y Jesús dice, nadie. Esto se hace para la gloria de Dios. Nadie. Así, con una tranquilidad que él tenía. Nada. Pero que era, ¡guau! Como al revés. Mirá que es bueno, Dios lo bendice, está con Dios. ¿Sí? Y hasta el día de hoy, a veces, no importa. Entonces, perdón. En grande mi amargura, ella automáticamente revela 4 cosas. Hasta acá, ¿sí? Imagínense la escena. La escena no es una escena feliz. A todo esto Ruth, que empezaba una nueva vida, ahí a un costado. Y sigue el relato, el 22. Y así volvió Noemí. Y así volvió Noemí. Otra vez volvió. Este volvió no es cualquier volvió. Es el volvió de, bueno, empezó, comenzó, volviste. Lo dejo ahí, tácito. Y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. ¿Cuántas veces Belén? ¡Pah! Énfasis en Belén. Al comienzo de la siega de la cebada. Miren, si Samuel lo hubiese puesto, claro, nosotros lo leemos hoy, y si yo le hubiese dicho, mira, el pasaje dice, así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén, punto. ¿Está bien? ¿Está bien? Claro que sí. Ahora, ¿termina la frase ahí? No. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Qué está dando Samuel acá? ¿Qué marco está poniendo? ¿Qué dato me está diciendo? ¿Me está dando un dato qué? Geográfico, histórico, temporal, me dice Andrés. Llega para trabajar. Llegaste a trabajar. Claro, bien. Bueno, llegar al Belén al comienzo de la siega de la cebada, hay que entender lo que significa en el calendario judío el comienzo de la siega de la cebada, que evidentemente no lo saben. Pero antes de eso, hay algo que sí, por algunas cosas que han dicho, se lo están imaginando. ¿Qué había pasado en los campos de Moab del versículo 6? No hace falta que se lo acuerden de memoria, donde ella, ¿qué? Ella oye que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Se acuerdan de esa frase? Y yo les dije, no es un dato eso. No es que ya estaba, vino alguien y le dijo, Noemí, no sabés, estamos volviendo porque ahora sí. Estamos yendo, ahora se termina, ahora tenemos el 2-1, estamos bárbaros, tenemos todos los televisores de 50 pulgadas, la estamos pasando bombas, sí, se terminó, ya viste que antes no cruzábamos, no, ahora vamos con la teca nuestra, Era un cambio de época, un cambio de era, ella lo había oído. ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Qué te está diciendo Samuel acá? Que está viendo cómo se está materializando eso. Eso que a ella le dijeron, que no es un dato menor. ¿Por qué no es un dato menor? Porque está diciendo Jehová visitó. Jehová visitó. Y cuando Jehová visita, ¿qué pasa después? ¿Visita y qué? ¿Qué viene después de la visita? Por eso me tomé el trabajo de explicarlo. ¿Qué viene? ¿La qué? Esa forma antropomórfica de Dios que, ¿sí? Dios, claro, Jehová visitó y al toque, la mano. Acá está, se está materializando eso. Alguno preguntará, bueno, ¿por qué? ¿Porque ahora el pueblo está bueno? Tal vez porque se reconcilió con Dios. O tal vez, ¿por qué? Por amor a su nombre. Recuerden el círculo retributivo en el libro de Jueces. Israel peca, se aleja de Dios, Dios le manda un opresor humano, ¿se acuerdan? Israel lo entiende, clama, Dios levanta un libertador y así durante todo el libro de Jueces. Bueno, esto no es excepcional. En todo eso el ciclo retributivo, que duró casi 300 años, esto pasó. Dios prosperó. Y Noemí ve materializada aquello que escuchó, lo ve cuando llega. ¿Y de qué habla esto? Cuando de la hambruna, ¿a qué hace referencia el hambre
siempre, no hace falta que esté en la Biblia, hasta la Biblia está mucho y hace referencia. Cuando yo hablo de hambre, ¿de qué hablo? Cuando yo hablo de hambre, de hambruna, ¿de qué cuadro se imagina? ¿Cuál es la primera palabra que le llega a la cabeza? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué más? Empieza, sí, más. ¿Qué más? No, ¿qué? Muerte. Hay hambre, hay muerte. Cuando hay hambre, sobre todo en la Biblia, se usa mucho esa imagen. Hay muerte. Entonces, cuando hay productividad, cuando hay al comienzo de la cosecha, ¿qué hay? ¿Qué hay? Vida, abundancia. Entonces, este dato temporal, bien, no es menor y sobre todo menos para nosotros, porque este momento es hoy, domingo, porque acá se iba a festejar ¿qué? ¿Iba a ser qué esto después? Para entender cuando entiendan el calendario judío, que ahora se los voy a contar. Es domingo de resurrección. Este día va a ser para nosotros el domingo de resurrección. ¿De quién? Epa, sí. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De Jesús. ¿Y qué pasa en el sacrificio de Jesús? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Para qué Jesús hace ese sacrificio? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué más? ¿Para qué? Para reconciliar ¿qué con qué? Clave esto. Al hombre con Dios. ¿Sí? Y específicamente dentro del hombre, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A todos los pueblos, los que son del pacto y los que no lo son. ¿Se está entendiendo esto? ¿Se está entendiendo? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando es el comienzo de la siega, de la cosecha de la cebada, es el momento del calendario judío de Nisan, que para nosotros es abril. ¿Y qué pasa acá? Pasa algo clave en la historia de Israel. Se festeja algo clave. Se festejan 3 fiestas claves. Por eso Samuel se pone el trabajo de escribirlo. Vuelvo otra vez. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en el mes de Nisan? ¿Qué pasa en el mes de Nisan? Empieza la cosecha de la cebada. En el mes de Nisan, que es como si fuera abril para nosotros, empieza la cosecha de la cebada. Y como toda cosecha, hay 3 fiestas. ¿Cuáles son? En base a lo que les dije antes, ¿cuál sería la primera? ¿Cuál? ¿Cuál? Me vuelvo loco. Pascua. El primer día, el 14. Y después de la Pascua, ¿qué se festeja? ¿Qué? ¿Los qué? PPP. Los panes sin levadura. Muy bien. ¿Y después? PPP. Bien. Primicia. Esto del 14, durante una semana, se hace esto. Todos los años en el calendario judío, la Pascua empieza con el inicio de la cosecha de la cebada. La historia de Ruth en Belén, escuchen acá, no me quiero meter tanto, pero necesito por lo menos darle el marco. Porque Samuel no pone al pedo esto, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Podría no ponerlo, pero si no lo pone, nos estamos perdiendo todo lo más importante de este libro. Que yo dije que es que este libro marca uno de los conceptos más importantes para nosotros, que es la redención. Entonces acá, en el comienzo de la siega de la cebada, empiezan las 3 fiestas clave para el pueblo judío, que son ¿cuáles? La Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Ahora, lo que ustedes tienen que saber a esta altura es qué significado tienen. Porque si Samuel lo está poniendo, es porque le está diciendo a su lector actual, su lector potencial y su lector mesiánico, porque si no está mal pedo acá, Si no acá está mal pedo.
La Pascua, la salvación, los panes y levadura es la victoria de Dios sobre los enemigos, y la primicia, la dedicación de los primeros frutos. ¿Eso en el libro de Ruth existe? ¿Se da? Vuelvo. ¿Se da? Llegada a Belén de Ruth y Noemí. ¿Se da? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿En qué? En la frase de Ruth. ¿Salvación? ¿Hay salvación de Ruth? Obvio que sí. Porque haya gracia. Por consiguiente, ¿hay victoria de Dios sobre los enemigos? ¿Quién era? Me tomé una clase para explicar quién eran los moabitas. No entrará amonita ni moabita en la generación de Jehová hasta la 10ª generación. No entrará por siempre. Tipos que evidentemente obstaculizaron la voluntad de Dios permanentemente. Y Ruth corta, y si no, hagan el contraste con Orfá. Por eso también me tomé el trabajo en la clase pasada. Orfá, que siguió su corazón, vamos a ponerlo así, su corazón. ¿Está bien? Es su decisión. Chicas, hagan su vida, va a estar mejor que conmigo. Sin embargo, Ruth hace todo al revés, humanamente hablando. Entonces, para esto empieza a generar un montón de cosas que Noemí no las ve, dato. Noemí no ve nada todavía, porque Noemí está diciendo, Jehová me llevó, me hizo amarga, estoy así, estoy indignada. ¡Ah! Y Ruth al lado paradita así, calladita. Y llegan en el momento clave. Pascua, panes sin levadura, primicia. ¿Y quién es la primicia acá? ¿Quién es? ¿Quién fue la primicia? Ruth. Ruth es la primicia. ¿Me estoy explicando por qué la importancia? Es más, le tiro otro dato a aquellos que son más intrépidos. La historia de Ruth en Belén, en Betlehem, empieza en la cosecha de la cebada y termina en la cosecha del trigo. Me miren así diciendo, ¿qué me interesa si yo no soy agricultor? No, pero soy estudiante de la Biblia. Y vos tenés que saber que la fiesta de la cosecha del trigo tiene un nombre muy particular que se llama ¿qué? Otra P, que está en el libro de Hechos, lo parió. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que está un tal Pedro en una casa con los 144 y resulta que, ¿qué pasa? Baja, ¿quién viene? Y empiezan todos a Pentecostés, que para nosotros ¿qué es? La venida del Espíritu Santo. Claro, yo no quiero meterlos ahí, pero todo está encajado. ¿Y por qué? Porque lo van a ver en el 2:23, anótalo, que termina al final de la cosecha del trigo. Toda esta historia empieza, por eso Samuel se toma el trabajo de ponerlo. Empieza al inicio de la cosecha de la cebada, por eso dice, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, y termina en los últimos finales, ya en los finales de la cosecha del trigo, que es Pentecostés, que es otra fiesta judía, que para nosotros es totalmente importante. Si no, vayan a buscar el libro de Hechos. ¿Sí? ¿Se entiende la raíz? Yo dije en la primera clase que este libro es una cebolla. Yo puedo seguir sacando capa, pero se me van a ir asustados. Entonces tengo que moderar. Pero esto es importantísimo, porque acá se está cumpliendo un montón de cosas. Primero, lo que es Ruth, el cambio que hizo Ruth, y lo que eso va a concatenar en Ruth, en Noemí y en todo Belén. Porque el libro termina ¿con qué? Con la genealogía ¿de quién? De David. De David, del mejor rey que tuvo el pueblo de Israel en toda su historia. Entonces Samuel se encarga de poner ese detalle. Y a la vez, recuerden que ya empezó con el anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Ya le está poniendo el mismo estatus. Ahora, Ruth ya viene a 1000 kilómetros por hora. Ruth ya viene imparable, ¿eh? Imparable. Noemí todavía está en su yo. Dios me castiga, yo era buena, no sé qué le pasa. Fíjense como una persona, y fíjense, hagan estos paralelismos. ¿Qué pasó con Orfá? ¿Qué pasó con Ruth? ¿Qué pasó con Noemí? ¿Qué pasó con Elimelech? Las decisiones, ¿qué pasó con Malón y Kelión? ¿Qué decisiones tomaron cada uno y qué repercusiones tuvo cada uno? Y todo eso compárenla con la decisión de Ruth. Camino estrecho,
Cero posibilidad porque su suegra se encargó de decirle 3 veces, volvete, 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 porque conmigo no tenés futuro. Flaca, a ver si me entendés. No me insistas, no me lastimes. Por eso alguien decía, había Gesed. ¿A dónde hay misericordia acá? Lo que más quería Noemí es sacársela de encima a las chicas. Obviamente que nosotros lo vemos como algo positivo en el sentido de decir, no te puedo dar nada, no te puedo dar nada. Sin embargo, Ruth, deja. La decisión de Ruth es netamente espiritual y de fe, cosa que la decisión de Orfá, ¿qué es? Racional. Elegí mi corazón. Tiene razón, yo tengo que realizarme en la vida. Yo no puedo estar así. Yo soy joven, tengo un montón de opciones. Y ahí dije, ¿que Ruth no tiene ganas de tener opciones? Porque tampoco espiritualicemos a Ruth, no, pero ella es piadosa. Es una persona normal como cualquiera, que tiene los mismos aspiracionales que Orfá. Ahora, ¿a la luz de qué toma una decisión Ruth y a la luz de qué toma una decisión Orfá? Entonces, este tipo de decisiones que toma Ruth empiezan a mover cosas. Dios no es un Dios contemplativo, Él visita y acciona. Así como Noemí y Elimelech eligieron todo lo contrario a la voluntad de Dios, Ruth eligió ir a la voluntad de Dios. Y empiezan a pasar cosas. Esta llegada al comienzo de la siega de la cebada no es menor por estas 3 fiestas. Se cumple, participa y por consiguiente queda sellada como persona del pacto. Pertenece al pueblo. ¿Qué hizo? Se reconcilió, lo que sería para nosotros hoy. Nosotros seríamos Ruth, gracias a lo que Jesús hizo. Reconcilió en su muerte, su entierro y su resurrección a Dios ¿con quién? Con el hombre. Y a la vez dejó de existir el pueblo del pacto y el pueblo sin pacto. Lean Efesios, lo dice Pablo. Y lo dice en Corintios, en 1 Corintios. Reconcilió. Usa esta palabra. Hasta acá estoy y acá empieza un montón de cosas. En la parte 2, en los campos, en las siembras, en la afuera de Belén, Ruth 2, 1, 23. Esta parte a mí me encanta. Y empieza así, versículo 2, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Lo voy a leer primero. Dice así, tenía Noemí un pariente, literalmente un pariente conocido, de su marido, hombre rico. Esta es la Reina Valera, por eso yo a veces le digo, cuidado. Repito, el laburo que hizo el amigo Casidoro es impecable. Ahora, no se queden con una versión. Y ahora van a ver por qué. Noemí tenía un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Dice ahí, ¿no? ¿Está bien? Bien. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues llegando, el 3, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, mira vos, el cual era de la familia de Elimelech. Empieza y termina, va en círculos. Samuel, Premio Nobel de Literatura Quirúrgica. Claro, nosotros no entendemos un poco. Entonces, sí, llegó al comienzo de la cebada, pero, bueno, qué importante. ¿Cómo? ¿Se está materializando la promesa de Dios? Se está haciendo carne. Noemí lo está viendo con sus propios ojos, lo que genera la cosecha. Entonces tiene Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech. Miren, vamos al original, que es donde yo les dije que a veces hay que ir a trabajar. Y dice así, tenía Noemí en el Tanaj, un conocido de su esposo, un hombre valiente y esforzado. ¿Algunos se acuerdan de estas características de la familia de Elimelech? Y su nombre era Boaz, que es el... ¿Algunos se acuerdan de quién era valiente y esforzado? Me río porque lo quiero. ¿A quién era valiente y esforzado? Hablé tanto de este muchacho. Y otro más, que me retó, uno de los alumnos acá me retó, pues no tuve tiempo más, que era uno que empezaba con J. ¿De quién hablaba en el libro de Jueces que era valiente y esforzado? Se los voy a leer. Y vino el ángel del Eterno, en el libro de Jueces, capítulo 6. Y vino el ángel del Eterno y se sentó debajo del teberinto que había en Ofra,
que era de Joás, y estaba para esconderlo de mí. Y el ángel del Eterno se le apareció y le dijo: el Eterno esté contigo, varón esforzado y valeroso. ¿De quién estoy hablando? Muy bien, estoy hablando de Gedeón. Sí, para. O sea que Samuel está dando el nombre de Boaz para la tradición, y le está diciendo esforzado y valeroso, igual que Gedeón, igual que Jefté, porque también le dice lo mismo. Claro, cuando yo leo Gedeón en los primeros versículos, digo, forzado y valeroso, ¿qué este muchacho? Si lo primero que hizo fue esconderse, estaba sacando trigo escondido. Y después, bueno, ya saben la historia. Es más, él mismo lo dice, si soy el más chiquito, soy el más vulnerable, yo soy esta, a mí me ningunean, bla, 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 bla. Sin embargo, de Boaz directamente dice, hombre esforzado y valiente. Acá lo tenemos como hombre rico, obviamente que es hombre rico, pero queda corto esta palabra. Y esto, ahí donde yo tengo que empezar a entender, porque me están dando atributos de Boaz, así como me dieron atributos de Gedeón. El esforzado y valeroso significa, en un contexto como el de Gedeón, esforzado y valeroso en la batalla, que después lo termina haciendo, después se va de mambo un poco, y como Jefté. El esforzado y valeroso en este contexto está hablando de valores espirituales y de esfuerzo en aplicar esos valores espirituales. Les cuento, porque van a encontrar un montón y muchas veces erradas interpretaciones. Vos es una palabra, se llama preposición, no me quiero poner tan... Es una preposición, es una palabra que une dos palabras. ¿Se acuerdan? Bajo, con, contra, sobre. ¿Se acuerdan? Eso lo vemos en la primaria de memoria. Bueno, vos es lo mismo, es una preposición que une dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? Esforzado y valeroso. Este hombre tenía, Noemí, un pariente conocido de la familia de Elimelech que se llamaba Boaz. ¿Cuál era la relación para la tradición? Se las cuento acá. Salmón, el padre de Elimelech, era hermano de Boaz. ¿Se entendió? Salmón, el padre de Elimelech, era a la vez hermano de Boaz. O sea que Boaz era el tío de Elimelech. ¿Me estoy explicando? Ese es el parentesco para la tradición rabínica. No lo van a encontrar en la Reina Valera. Nosotros lo damos ya como un todo. Pero no es menor esto. Primero porque se está cumpliendo acá. Es un pariente conocido, Noemí lo conocía. Ahora, está hablando de dos características de Boaz. Esforzado y valeroso. ¿En qué? En el cumplimiento de la qué. ¿De la qué? De la Torá. Está hablando de dos atributos espirituales que tenía Boaz, que a la vez lo nombra a quién. ¿Y qué está haciendo Samuel con Boaz y Elimelech? ¿Qué está haciendo? ¿Los qué? ¿Los qué? Los compara, están dando un contraste. ¿Cómo se llamaba Elimelech? Dios es mi rey. Por eso Elimelech se fue para no darle de comer a nadie. Vuelvo. ¿Cómo se llamaba Elimelech? Dios es mi rey. Por eso nos fuimos para no darle a nadie nada. Vos, ¿cómo se llama? No tiene ni siquiera un nombre. Tiene dos atributos que son claves y que van a hacer que la historia sea lo que después sabemos. Esforzado y valeroso. ¿En qué? En el cumplimiento de la Torá. Y te los pone a los dos así. Y Samuel te dice, fíjense estos dos personajes. Uno ya no está, y uno salió y uno va a aparecer. Uno salió por las causas que ya expliqué en el capítulo 1, diría Samuel, y el otro empieza a aparecer acá. Empieza a aparecer de una manera hasta despacio, lento. No quiere que vos pierdas la atención. Samuel en eso lo trabaja muy bien. Y fíjense lo que le dice. Ruth la Moabita le dijo a Noemí, te ruego me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia.
Y ella respondió, ve, hija mía. Les muestro una cosa. Nosotros en este libro vamos a ver, yo dije 4 leyes. La primera que vimos, ¿cuál es? La del levirato. Que es, ¿el objetivo cuál era? Qué difícil. Proteger a la viuda, por sobre todas las cosas, y mantener el linaje. Segunda ley, la ley de espigar. Tercera ley, la ley del extranjero residente. Y la cuarta ley, la ley de rescate, que la vamos a ver más adelante. Este libro, como yo lo dije en la primera clase, gira alrededor de la Torá directamente. El lector de Ruth no puede no recordar la Torá. No hay manera, porque la cita textual en lo que está diciendo en este caso Ruth. La ley de espigar y la ley del extranjero residente. ¿Cuál es? Miren, Levítico 19, 9 al 10. Por favor, acá. Cuando recojan sus cosechas, esto lo escribe Moisés, está apenas sin nadie, lo escribe Moisés. Cuando recojan sus cosechas, no corten las espigas que crecieron en los bordes del campo, ni levanten las espigas que queden en el suelo. ¿Alguno entiende lo que leí? ¿Alguno entiende lo que leí? ¿Sí o no? No es muy difícil la pregunta que estoy haciendo. La busqué de la versión, la de la traducción lenguaje actual, porque la de Reina Valeria iba a ser mucho más complicada. Pregunto otra vez, ¿alguno entendió lo que leí? Sí, que cuando levanten la cosecha no tenían que cortar las espigas de los bordes del campo ni levantarlas, que se caían, porque así la gente que pasaba hambre o no tenía manera tomaba esas espigas y podía comer. Hay 2 leyes acá. En esta oración hay 2 leyes, ¿sabían? ¿La ven que hay 2 leyes? ¿Ven que hay 2 leyes? Dígame la verdad, ¿ven 2 leyes ahí? Lo voy a volver a leer. Cuando, la que está remarcada, versículo 9 de Levítico 19. Cuando recojan sus cosechas, no corten las espigas que crecieron en los bordes del campo, coma, esa es la primera ley. Esa es la primera ley, la primera mitzvot o mitzvah. Y la segunda, ni levanten las espigas que queden en el suelo. Miren acá, por favor, porque hay mucha interpretación y muchas erradas. Vamos a dar en cuenta que este gráfico que yo puse, este rectángulo acá, ponele rectángulo medio cuadrado, es el campo de Andrés. ¿Sí? Entonces Andrés tiene un campo de cebada. Vamos a hacerlo fácil. Entonces la ley le dice que cuando recoja sus cosechas, no corte las espigas que crecieron en los bordes del campo. ¿Cuáles son los bordes del campo? Es como un marco de un cuadro, todo acá. ¿Sí? ¿Se ve o no? Bien. No lo hagas. No lo hagas. Ahora, ¿dice la ley la medida de esos bordes? No. ¿Por qué? Porque es idiota Moisés. Y dijo, no, bueno, sacó el dedo y dijo, a ver, claro, no estaba la cosechadora, vieron que no estaba ahí, no estaba las medidas tecnológicas que tenemos hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, ¿por qué no hay? ¿Por qué no dice qué tipo de borde? Dejarle un borde más ancho, dejarle un borde más largo, dejarle un más corto. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque es una ley sin medida. Por favor, hay que saber la Torá. ¿Qué significa? Que está en, vamos a usar esta frase, en tu corazón, claro, está en tu corazón entender, hacer propio, ¿para hacer de qué? De bendición. Por eso hay amor en la Torá. ¿Querés el amor? Ahí tenés el amor. Cuando venga la gente cagada de hambre, déjale los bordes de tu campo. Esa tierra es de Dios. Y Él la riega 2 veces al año, con la lluvia temprana y la tardía. No es como la tierra de Egipto, que tenía que ir a buscar el baldecito, te cagaban a palo, y después vos iba a buscar todo el día por 15 horas agüita al Nilo. Entonces, si esto está floreciendo, está produciendo porque alguien, dueño, está haciendo que esto suceda. Entonces, ese dueño te está pidiendo, no seas tacaño y agarrá los bordes y no los toques. Bueno, Dios, pero ¿qué medida de bordes? Está en tu corazón. Eso está en vos, porque vos sos una criatura pensante y yo te di inteligencia, te di sabiduría, te di amor, te di compasión y te di ley
y te di ley. Segunda ley. Ni levanten las espigas que queden en el suelo. ¿Dónde es eso? Acá adentro. Acá adentro. Acá adentro sí Andy va a agarrar, después vamos a ver cómo, a sus cosechadores, los va a hacer que vayan levantando, pero no que los limpien como si fuera un quirófano. Que lo que se vaya cayendo, lo dejen. Entonces, cuando venga, también con el trigo, en Deuteronomio 24, con la cebada, con el trigo, también con la uva, no corten hasta el último racimo, no era solo con la cebada. Entonces, ¿para quién es esta ley? Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Nosotros somos el pueblo de Dios. Si nosotros no hacemos esto, ¿qué podemos esperar de los demás? Y sigue diciendo, préstamos a los pobres, Deuteronomio 15. Cuando en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, cuando tus compatriotas se encuentren necesitados, no endurezcas tu corazón, ni aprietes el puño para no ayudar a tu compatriota pobre. Al contrario, abre tu mano con generosidad y préstale lo que haga falta. Por eso Elimelech tuvo juicio. No hubo amor en su vida. No hubo amor. Y el amor no es lo que yo siento por Dios, porque no voy a sentir nada. Pues esa huevada que levanto y salto como un boludo, el amor se ve en el cumplimiento de los mandamientos. Está acá. ¿Dónde se ve el amor? Lo decía Jesús, en el prójimo. Acá lo tenés. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús no quería, dice, yo no vengo a cambiar nada. Al contrario, les vengo a dar el valor que ustedes no le dan porque la degeneraron. ¿Y entonces por qué? ¿Y en qué me baso yo, Daniel, para decir lo que estoy diciendo? Bueno, lo que dijo Jesús, sí, pero hay un dato 1500 años antes de lo que Jesús dijo. ¿Cómo? Sí. ¿A dónde? Vamos a seguir con esto en la clase que viene, pero quiero este detalle. Miren lo que dice Ruth. Escuchen, lean y escuchen lo que dice Ruth. Y Ruth la moabita le dice a Noemí, te ruego, fíjense Ruth, porque yo lo que tengo que pensar es, Ruth llegó devastada y con una vergüenza que tal vez se la pateaba. Sin embargo, es Ruth la que le dice, quédate en casa, que voy a ir yo. Total, yo soy la moabita. Fíjense Samuel, yo soy la moabita. ¿Se entiende por qué yo dije que Ruth es virtuosa? Porque agarra toda la huevada social, política de ese momento y se la pone en la oreja. Y le dice, quédate tranquila, quédate en casa. Es más, y le ruega, déjame ir a mí al campo. Noemí conocía esta ley de memoria. De memoria. Déjame ir ahí y recoger espigas. Pero como sigue diciendo en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia, está diciendo que, y con esto los dejo, que le parece ser que esta ley universal, en donde dejo yo todo un espacio de marco para que nadie lo tocara, parece ser que yo tenía que ir a preguntarle al dueño del campo si me dejaba aplicar una ley universal. Digo la ley universal porque es ley para el pueblo de Israel. Es una ley eterna. Y les tiro este último dato. Por eso dije. Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Dice acá Mateo, y fueron al campo en cuyos ojos hallaron gracia. ¿Dice eso? No, es más. El quilombete que le viene a Jesús después de esto era ¿por qué? Porque era sábado. Jesús, ¿qué dijo? Y sus discípulos que lo sabían de memoria. Muchachos, ¿hay hambre? Sí. Bueno, por Levítico. Taca, 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 taca. Y si no hay acá, tiene que haber adentro. Se aplicó. Sin embargo, Ruth dice, iré donde me dejen. Y eso significa que no fue tan directo. Cuidado con esa interpretación. Dios armó y cumplió su voluntad. Pero no es que dijo así, estoy en el de vos. Significa que fue y la sacaron cagando seguramente de algún campo.
Y eso está hablando de cómo era la sociedad israelita de ese tiempo. Recuerden el versículo 1, en aquel tiempo cada uno hacía lo bien que le parecía a sus ojos. Y esto es parte. Yo si quiero te doy. Y encima moabita. Aunque por ley está, porque dice extranjera. Vamos a seguir la clase que viene. Muchas gracias.